acá. Entonces fíjate lo que vamos a hacer. Como los vigilantes de Globovisión no me dejan entrar por mi nueva flota traída de Alemania, nosotros nos tenemos que retirar, porque al final es eso. O sea, ustedes tienen que entrar en la coherencia y ser coherentes con lo que hacen. Vámonos pues, Dios lo bendiga. En 2018, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó por corrupción significativa bajo la Ley Global Magnitsky. Señalamientos concretos: contratos de obras públicas usados para enriquecimiento personal y obstaculización deliberada de ayuda humanitaria en su propio estado. Ese es el hombre que organiza el Dracufest. Ese es el hombre que llegó disfrazado de murciélago a su propia juramentación como gobernador. El que puso colmillos al logo del gas del estado. El que bautizó a su policía como Polidrácula. El que mientras Carabobo vivía hiperinflación y hospitales sin insumos, inauguró un casino. El que impuso el toque de queda más estricto de Venezuela durante la pandemia y ordenó trabajo comunitario obligatorio para quien lo violara. Mientras los memes corrían por WhatsApp y todo el mundo debatía si era un genio o un payaso, dos democracias occidentales tenían su nombre en listas de corrupción. Investigaciones periodísticas rastreaban estructuras financieras vinculadas a su entorno en Andorra y Suiza, y organizaciones de derechos humanos documentaban denuncias sobre el uso de la fuerza en su estado. Nadie te lo cuenta así, porque cuando miras al murciélago no puedes ver la estructura, y la estructura es exactamente lo que importa. Quédate, porque lo que viene te va a cambiar la manera de ver a este personaje para siempre. Rafael Lacaba Ramírez nació en Valencia en 1969. Estudió comunicación social en la Universidad de Carabobo, esa misma universidad pública que hoy sobrevive con los recursos que el propio Estado le niega. Desde joven mostró dos cosas que iban a definirlo: habilidad natural para la imagen y una intuición política que pocas personas tienen antes de los 30 años. Su primera entrada al poder no fue como candidato carismático, fue como alcalde de Puerto Cabello en 2004, y aquí hay un dato que la mayoría pasa por alto. Quien controla ese puerto controla la entrada del país. Entre el 60 y el 70% de los alimentos importados que consume Venezuela pasan por Puerto Cabello. Las medicinas, los insumos industriales, los contenedores que mueven la economía real de un país que ya no produce casi nada propio. Si tú controlas la alcaldía de Puerto Cabello, no eres alcalde de segunda, eres el guardián del nodo logístico más estratégico de Venezuela. Donde hay aduana, hay concesión. Donde hay concesión, hay flujo de dinero que no necesita explicarse públicamente. Lacaba no llegó a Puerto Cabello por azar. Llegó como parte de una operación política que el chavismo construía en Carabobo, un estado históricamente opositor, industrial, con clase media y universidades activas. Ganar Carabobo era simbólico, mantenerlo era estratégico, y Lacaba fue la apuesta. En esos años, como alcalde, era un funcionario relativamente convencional. Discurso revolucionario, lealtad al proceso, imagen funcional. Nada que anticipara al tipo que años después llegaría disfrazado de vampiro a juramentarse en cadena regional. Pero la semilla ya estaba así. Una década construyendo relaciones desde el municipio más logísticamente valioso del estado. Antes del murciélago hubo estructura, y antes de la estructura hubo un puerto. De Puerto Cabello a la gobernación de Carabobo en 2012 hay un salto que no se explica solo con votos. Si crees que ese salto fue solo político, espera. El año 2012 es clave. Chávez todavía está vivo, pero ya está enfermo. El chavismo necesita consolidar territorios que históricamente le cuestan. En Carabobo hay que ganarse algo, y Lacaba llega a la gobernación con una estrategia que ningún otro gobernador chavista había ejecutado de esa manera: construir una marca personal que compita en visibilidad con el propio partido. En el chavismo ortodoxo, el gobernador es el PSV. Es la revolución, es Maduro. El funcionario es un eslabón, no una estrella. Pero Lacaba rompe eso. Gradualmente, Carabobo deja de ser el territorio del partido para convertirse en el territorio de Lacaba, con nombre propio, con estética propia: Gas Drácula, Polidrácula, Draculandia, Dracufest. El aparato de servicios públicos de un estado venezolano adoptó el nombre y la imagen de un personaje de ficción vinculado a un funcionario vivo. Eso no tiene precedente. En cualquier democracia funcional, el Estado no adopta el apodo del gobernador. Los servicios públicos tienen nombres institucionales,
porque pertenecen a todos los ciudadanos, no al funcionario de turno. Cuando eso cambia, el Estado deja de ser institución y se convierte en feudo personal. Ni siquiera Chávez hizo eso. Chávez se fusionó con la patria, con Bolívar, con la revolución. La Cava se fusionó consigo mismo. Es una personalización del poder más extrema que la del propio fundador del sistema que lo sostiene. Y el instrumento de esa fusión fue el espectáculo. Conciertos masivos con artistas internacionales, festivales con producción de lujo, pantallas gigantes, escenarios iluminados, multitudes fotografiadas. La Cava en redes sociales con una frecuencia y una estética que ningún gobernador venezolano había tenido. Memes calculados, polémicas manejadas, el burro en campaña, el ridículo como blindaje. Cada polémica que lo hacía tendencia era una polémica que desplazaba otra conversación. Aquí entra un concepto que vale la pena entender. La atención pública es un recurso finito. Si el gobernador ocupa ese recurso con entretenimiento, no queda espacio para la rendición de cuentas. No porque la gente no quiera preguntar, sino porque el algoritmo, la conversación, la agenda mediática ya están ocupados con el siguiente festival. La distracción no es un efecto secundario del espectáculo, es su función principal. Oficialmente no era el hombre más poderoso del chavismo, pero nadie en Venezuela dudaba de quién mandaba en Carabobo. Esa es la diferencia entre poder simbólico y poder real. La Cava tenía los dos, y el espectáculo era la cubierta perfecta para ambos. ¿Para qué necesitas tanto ruido si tu gestión no tiene nada que esconder? Hay episodios concretos que revelan las dos caras del modelo. No son anécdotas, son evidencia de cómo funciona la dualidad. En plena hiperinflación venezolana, con el salario mínimo pulverizado y hospitales del estado de Carabobo reportando escasez de insumos básicos, la Cava inauguró un casino. No una obra de infraestructura, no un centro de salud, un casino. El debate público fue ruidoso durante días. La respuesta del gobernador fue seguir gobernando. El casino siguió funcionando y el siguiente festival borró la conversación. En 2020, durante la pandemia, la Cava implementó uno de los toques de queda más estrictos de Venezuela. Hasta ahí, comparable con otras regiones. Pero lo que lo diferencia es la forma de aplicarlo. Arrestos públicos, trabajo comunitario obligatorio para quienes lo violaban, operativos de disciplina territorial, que organizaciones de derechos humanos registraron con preocupación. El mismo gobernador que construyó su imagen sobre la festividad y lo juvenil aplicó control duro cuando el momento lo requirió. El influencer amable y el gobernador coercitivo son la misma persona. Y luego está la Universidad de Carabobo. Cuando el movimiento estudiantil de esa institución realizó elecciones y el resultado no favoreció al oficialismo, el gobierno regional reaccionó con tensión abierta. La Cava, que construyó toda una narrativa de gobernador cool y cercano a los jóvenes, mostró su límite cuando la juventud universitaria votó en su contra. El personaje juvenil tiene condiciones. Estos episodios no son contradictorios con el modelo. Son su confirmación. El espectáculo es para cuando el poder está seguro. Cuando se siente amenazado, aparece el otro instrumento. En 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como OFAC, designó a Rafael La Cava bajo la ley global Magnitsky. Esta ley fue creada después del caso del abogado ruso Sergei Magnitsky, quien murió en prisión tras denunciar corrupción de funcionarios del Estado ruso. La versión global de esa ley se aplica a funcionarios de cualquier país involucrados en corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos. Estar en lista OFAC no es una acusación política informal. Implica congelación de activos en jurisdicción estadounidense, prohibición de transacciones con personas o entidades bajo jurisdicción de ese país y, en la práctica, aislamiento del sistema financiero internacional. Los bancos del mundo entero aplican estas listas porque operar con personas designadas los expone a sanciones propias. Es una exclusión funcional del sistema financiero global. La designación señalaba que la Cava había utilizado su cargo para enriquecerse mediante contratos de obras públicas en Carabobo y que había obstaculizado la entrega de ayuda humanitaria en su estado. No es una acusación de enemigos locales, es una determinación formal con proceso de inteligencia detrás.
Canadá llegó a una conclusión similar de manera independiente y lo incluyó en su propia lista de sancionados por corrupción vinculada al régimen venezolano. Dos países con sistemas de inteligencia separados. El mismo nombre. Eso no es coincidencia. Eso es patrón. En paralelo, investigaciones periodísticas especializadas en rastreo de capitales documentaron la existencia de estructuras societarias vinculadas al entorno de la cava en Andorra. Para entender por qué eso importa, hay que entender cómo funciona la ingeniería offshore. Una empresa instrumental es una sociedad creada no para operar un negocio real, sino para ser propietaria de activos o cuentas. El beneficiario final es quien realmente controla esa empresa, aunque su nombre no aparezca en los documentos públicos. La estructura clásica funciona así. Un funcionario venezolano crea o usa una sociedad en un paraíso fiscal como intermediaria, que a su vez controla cuentas o activos en un centro financiero más respetable como Suiza. Andorra encajaba en ese esquema porque durante años tuvo secreto bancario fuerte y poca capacidad de respuesta a solicitudes de información internacional. Andorra cambió sus leyes de transparencia bancaria precisamente porque se convirtió en destino conocido de capitales de origen opaco procedentes de Venezuela y otros países. Las investigaciones sobre el entorno de la cava siguieron ese patrón. Sociedad instrumental, intermediaria en jurisdicción opaca, conexión con centro financiero europeo. El mecanismo no requiere confirmar delito para ser revelador. El mecanismo mismo es la señal. ¿Hubo condena judicial en Venezuela? No. ¿Eso significa inocencia? En Venezuela, la ausencia de proceso judicial contra un funcionario del régimen no prueba nada. Es simplemente la norma. El sistema judicial venezolano no procesa a los funcionarios del sistema que lo controla. Esa es la conclusión de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de decenas de organizaciones venezolanas e internacionales. Tampoco hubo condena para ninguno de los otros altos funcionarios venezolanos que terminaron apareciendo en tramas similares. Ese es el patrón, no la excepción. Y cuando se trata de contratos de obras públicas, la pregunta correcta no es si hubo delito. La pregunta es, ¿qué obras se adjudicaron durante su gestión? ¿Con qué empresa? ¿Con qué procesos de licitación? ¿Dónde están las auditorías públicas? En Venezuela no existe un sistema de transparencia contractual funcional. Esa opacidad no es evidencia de robo, pero hace imposible demostrar lo contrario. Y la carga de la prueba en gestión pública debería funcionar al revés. Quien administra recursos públicos tiene la obligación de demostrar que los usó correctamente. Ese estándar nunca se aplicó en Carabobo. En 2020, durante los meses más duros de la cuarentena venezolana, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y otras organizaciones de derechos humanos registraron denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad en el estado de Carabobo. Los reportes documentaban casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de control territorial y seguridad durante la pandemia. La Polidrácula, ese cuerpo policial con estética de Halloween que se convirtió en parte del branding de la cava, no era solo un elemento de marketing, era un cuerpo de seguridad con poder real sobre personas reales. El mismo cuerpo que aparecía en los videos musicales del gobernador fue señalado en denuncias de violencia institucional. Además, defensores de derechos humanos y periodistas que cuestionaron la gestión regional reportaron tensiones con el aparato judicial local. El patrón es conocido en el chavismo territorial, no necesariamente encarcelar, pero sí hacer costoso el cuestionamiento. Procesos administrativos, presión institucional, señalamiento público desde el poder. Lo suficiente para que otros calculen el precio de hablar. La vitrina festiva y el control territorial duro no se contradicen. Se necesitan. Uno produce distracción hacia afuera, el otro produce obediencia hacia adentro. Juntos producen lo que en Venezuela se llama gobernabilidad. Hay una pregunta que el espectáculo no responde nunca. ¿Dónde se prioriza el presupuesto? Mientras Dracufest convocaba artistas internacionales con producción de lujo, pantallas gigantes y logística de eventos masivos, los hospitales públicos de Carabobo operaban con escasez crónica de insumos.
médicos y enfermeras del Estado entre los más afectados por la migración profesional que vació el sistema de salud venezolano. Docentes universitarios de la Universidad de Carabobo con salarios que en los peores momentos no llegaban a $20 mensuales. Transporte público deteriorado. Cortes eléctricos en municipios del interior del estado. Infraestructura vial con años de abandono. No se afirma que el dinero de los festivales viene de robar hospitales. La pregunta es más simple y más incómoda que eso. En un estado con esas condiciones de vida para su población, ¿cuál es la justificación presupuestaria de un festival internacional de esa escala? ¿Qué ciudadano de Carabobo, con el salario pulverizado que tiene, fue consultado sobre esa prioridad? El festival no es para el pueblo, es para la imagen del gobernador, y eso revela algo sobre la naturaleza del poder en este modelo. En una democracia funcional, el gobernante necesita que la gente esté bien para ganar elecciones. En este modelo, el gobernante necesita que la gente esté entretenida. Son objetivos distintos y producen políticas públicas distintas. Una pregunta que los analistas venezolanos llevan años haciéndose: ¿por qué la Cava sigue gobernando? El chavismo tiene un historial de marginar, desplazar o directamente eliminar políticamente a funcionarios que resultan inconvenientes. A otros los purgan, a otros los mandan al exterior en un cargo diplomático que es en realidad un exilio dorado. A otros los procesan judicialmente cuando necesitan mostrar que combaten la corrupción. La Cava tiene sanciones de 2 países, investigaciones periodísticas internacionales, señalamientos de organismos de derechos humanos. Y lleva 3 mandatos. La respuesta más lógica no es que Maduro no sabe lo que pasa en Carabobo. La respuesta es que lo que pasa en Carabobo le resulta útil. Un gobernador que controla el puerto más importante del país, que mantiene su territorio políticamente estable, que tiene maquinaria electoral propia y capacidad de movilización independiente, y que además genera un relato de chavismo moderno que le sirve como imagen hacia afuera. Eso no es un problema para el sistema, eso es un activo. También existe otro elemento que genera tensión interna: el debate sobre la doble nacionalidad de la Cava y las interpretaciones del artículo 32 de la Constitución venezolana han alimentado rumores sobre posibles aspiraciones presidenciales. En el chavismo eso no se dice en voz alta, pero se calcula en silencio. Un gobernador con 3 mandatos, maquinaria propia y popularidad regional construida sobre marca personal no es exactamente un subordinado cómodo. Lo protegen porque sirve o porque ya saben demasiado. En Venezuela, esas 2 cosas con frecuencia son la misma. Lo más importante de este caso no es la Cava, es lo que la Cava representa. El chavismo que conocimos con Chávez tenía ideología visible, discurso revolucionario, narrativa emocional construida sobre el petróleo y la promesa de redistribución. Eso desapareció. El petróleo se fue. La promesa se fue. La narrativa se agotó. Lo que quedó es control territorial, aparato de seguridad, maquinaria electoral y, para los más hábiles, marketing. La Cava encontró la fórmula del chavismo post-ideológico. Menos revolución, más branding. Menos discurso, más contenido. Menos ideología, más algoritmo. Un gobernador que funciona como creador de contenido, que usa la viralidad como capital político, que convierte cada polémica en engagement y cada festival en legitimidad. No necesita convencer a nadie de que la revolución bolivariana va a cambiar sus vidas. Solo necesita que lo estén mirando. Esa fórmula es replicable. No requiere petróleo. No requiere carisma de Chávez. No requiere que la gente crea en algo. Solo requiere que la gente esté mirando. Y en el mundo de las redes sociales, eso es más fácil que nunca. La Cava no es una anomalía del chavismo. Es su próxima versión. El gobernador como franquicia política. El Estado como extensión de la marca personal. El espectáculo como sustituto de la rendición de cuentas. El ruido como sistema de gobierno. Y mientras en Caracas se discute quién va a suceder a Maduro, en Carabobo ya existe un modelo funcionando, con sanciones encima, con 3 mandatos, con el puerto en la mano, con el murciélago como bandera. Entonces llegamos al final, y la pregunta que queda no es sobre la Cava, es sobre el sistema que lo produce, lo protege, lo premia y lo exporta como modelo. El problema no es el murciélago.
El problema es que el murciélago funciona. Funciona con sanciones internacionales encima. Funciona con investigaciones periodísticas publicadas. Funciona con denuncias de derechos humanos documentadas. Funciona con 3 mandatos consecutivos en un estado que recibe entre el 60 y el 70% de las importaciones del país. Funciona porque en Venezuela el espectáculo se convirtió en una tecnología de poder, tan efectiva como cualquier aparato de inteligencia. Y mientras todos siguen mirando al murciélago, los que ya aprendieron la lección están construyendo su propia marca, su propio festival, su propia Draculandia, con otro nombre, con otro disfraz, con la misma estructura debajo. ¿Cuántos ya están en eso? Suscríbete para no perderte los próximos videos, regálame un like, a ti no te cuesta y a mí me ayuda muchísimo.